Gracias hermanos por visitar nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera, tu canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A tu manera, Dios, no a la mía. La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz a nuestro presente y crea una visión para el mañana. Oración por una persona que está en el purgatorio. Te sumerjo en la voluntad de Dios y tomo su poder, la inmensidad de su amor, el valor inmenso de las penas del Hijo de Dios y de todas las cualidades divinas, y te las derramo sobre ti, para que recibas el baño del amor que contiene el poder divino, el baño de la belleza, el baño de la sangre de Jesús y de todas las cualidades divinas. Amén. Oración inicial. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerda, el Evangelio consiste en conocer a Cristo a través de la reflexión de la palabra, hacer la palabra parte de todo mi ser, entregarle mi voluntad para que Él se haga vida en mí y seamos uno solo. Versículo del Evangelio. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espacio para meditar. En el Evangelio de hoy iniciamos la reflexión sobre el discurso del pan de vida, Juan 6, 22, 71, que se prolongará durante los próximos 6 días, hasta el final de esta semana. Después de la multiplicación de los panes, el pueblo se fue detrás de Jesús. Había visto el milagro, había comido hasta saciarse y quería más. No trató de buscar la señal o la llamada de Dios que había en todo esto. Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, tuvo con él una larga conversación llamada el discurso del pan de vida. No es propiamente un discurso, pero se trata de un conjunto de 7 breves diálogos que explican el significado de la multiplicación de los panes como símbolo del nuevo éxodo y de la cena eucarística. Es bueno tener presente la división del capítulo para poder percibir mejor su sentido. Del 1 al 15, el pasaje sobre la multiplicación de los panes. Del 16 al 21, la travesía del lago y Jesús que camina sobre las aguas. Del 22 al 71. El diálogo de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos. Primer diálogo, el de versículos del 22 al 27, con la gente. La gente busca a Jesús y lo encuentra en Cafarnaún. Segundo diálogo,
versículos del 28 al 34. Con la gente, la fe como obras de Dios y el maná en el desierto. Tercer diálogo, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Con la gente, el pan verdadero es hacer la voluntad de Dios. Cuarto diálogo, versículos del 41 al 51. Con los judíos, murmuraciones de los judíos. Quinto diálogo, versículos del 52 al 58. Con los judíos, Jesús y los judíos. Sexto diálogo, versículos del 59 al 66. Con los discípulos, reacción de los discípulos. Séptimo diálogo, capítulo 6, versículos del 67 al 71. Con los discípulos, confesión de Pedro. La conversación de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos es un diálogo bonito, pero exigente. Jesús trata de abrir los ojos de la gente para que aprenda a leer los acontecimientos y descubra en ellos el rumbo que debe tomar en la vida. Pues no basta ir detrás de las señales milagrosas que multiplican el pan para el cuerpo. No de solo pan vive el hombre. La lucha por la vida sin una mística no alcanza la raíz. En la medida en que va conversando con Jesús, la gente se queda cada vez más contrariada por las palabras de Jesús, pero él no cede ni cambia las exigencias. El discurso parece moverse en espiral. En la medida en que la conversación avanza, hay cada vez menos gente que se queda con Jesús. Al final quedan solamente los 12 y Jesús no puede confiar ni siquiera en ellos. Hoy sucede lo mismo. Cuando el Evangelio empieza a exigir un compromiso, mucha gente se aleja. Juan 6, 22, 27. La gente busca a Jesús porque quiere más pan. La gente va detrás de Jesús, ve que no ha entrado en la barca con los discípulos y por ello no entiende cómo ha hecho para llegar a Cafarnaúm. Tampoco entiende el milagro de la multiplicación de los panes. La gente ve lo que acontece, pero no llega a entender todo esto como una señal de algo más profundo. Se detiene en la superficie, en la hartura de la comida. Buscan pan y vida, pero solo para el cuerpo. Según la gente, Jesús hizo lo que Moisés había hecho en el pasado, alimentar a todos en el desierto hasta la saciedad. Yendo detrás de Jesús, ellos querían que el pasado se repitiera. Pero Jesús pide a la gente que dé un paso más. Además del trabajo por el pan que perece, debe trabajar por el alimento que no perece. Este nuevo alimento lo dará el Hijo del Hombre, indicado por Dios mismo. Él nos da la vida que dura por siempre. Él abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. Juan 6, 28 al 29. ¿Cuál es la obra de Dios? La gente pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar este trabajo, obra de Dios? Jesús responde que la gran obra de Dios que nos pide es creer en aquel que Dios envió, o sea, creer en Jesús. Confronta tu vida. La gente tenía hambre, comió el pan y buscó más pan. Buscó el milagro y no la señal de Dios que en el milagro se escondía. ¿Qué es lo que más busco en mi vida? ¿El milagro o la señal? Por un momento haz silencio dentro de ti y pregúntate, creer en Jesús, ¿qué significa esto para mí? Bien concretamente en mi vida de cada día. Propósito del día. Amo a Dios en cada momento de mi vida a través de actitudes, actos y obras concretas. Oración final. Señor, toda esa gloria que las criaturas deberían darte con la boca y no te dan, yo intento dártela con la mía, e impetro a ellas al hacer un buen y santo uso de la boca, uniéndome siempre a la misma boca de Jesús. Hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo nuevamente en nuestra vida nos haga soñar con su amor y vivir en su amor.